Bueno, decía que si quiero explicar el atentado a las Torres Gemelas, una posibilidad sería tratar de explicar las leyes que rigen los fenómenos propios de las relaciones políticas, militares, económicas, etcétera, en Estados Unidos. Eso lo haría un mecanicista. Ahora, un formista, ¿qué haría? En vez de tratar de buscar las leyes que rigen los fenómenos, en este caso, las leyes que rigieron la historia para poder llegar a la caída de las Torres Gemelas, podría ser que un formista lo que haría es identificar las diferencias y las identidades entre el atentado propio de las Torres Gemelas y otros atentados que pudieron haber ocurrido en la historia de la humanidad, como ser, por ejemplo, la voladura de la AMIA en Argentina, ¿no? O atentados que hayan ocurrido, por ejemplo, en el caso de la Embajada de Israel, del atentado de la Embajada de Israel en Argentina, eso se categorizó como un ataque terrorista que ocurrió en el año 1992, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia y la identidad entre el ataque terrorista que ocurrió en la Embajada de Israel en Argentina y la caída de las Torres Gemelas? ¿Hay alguna relación? ¿Se parecen? ¿Son diferentes? Bueno, ¿en qué se parecen? ¿En qué son diferentes? ¿No? Después uno podría, por ejemplo, buscar atentados que haya habido en Europa, que hubo varios, hubo un montón en Europa, por ejemplo, relacionados con ETA, ¿no? En Europa. Entonces, el formismo lo que hace es tratar de identificar las características propias del objeto que está analizando y de diferenciarlo del resto de los objetos. Por eso dice, fíjense, el formismo apunta a la identificación de las características exclusivas de objetos que habitan en el campo histórico. El formista considera que una explicación es completa cuando determinado conjunto de objetos ha sido debidamente identificado y especificado, de forma tal que, por ejemplo, se diferencia en qué consistió el atentado de las Torres Gemelas del atentado terrorista de la Embajada de Israel en el año 1992, de los atentados que ocurrieron en Europa en determinado año, etcétera, donde se logra describir, identificar, diferenciar ese ataque de otros, ¿no? Y donde se buscan las particularidades de ese ataque y las diferencias de ese ataque terrorista con respecto a otros ataques terroristas. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, pero en términos generales, el formismo busca identificar las características exclusivas de los objetos que habitan en el campo histórico, ¿sí? Finalmente, vamos al contextualismo y al organicismo. El contextualismo piensa lo real de otra manera. ¿Cómo busca explicar? Bueno, busca situar el hecho que quieren explicar en un contexto, ¿no? Entonces, el presupuesto es que los acontecimientos pueden ser explicados colocándolos en el contexto de su ocurrencia y no fuera de su contexto. Entonces, un contextualista diría, bueno, el hecho histórico es derrumbe de las Torres Gemelas por parte de dos aviones, pero con eso no alcanza para poder explicar por qué sucedió lo que sucedió. Necesitamos entender el contexto. ¿Qué sería entender el contexto? No limitarnos a ver la caída de las Torres Gemelas ese día, ese momento, el 11 de septiembre del 2001, sino que consiste en preguntarnos cuál era el contexto socioeconómico en Estados Unidos, cuál era el contexto sociopolítico que primaba en Estados Unidos en ese momento, cuáles eran las relaciones que había en ese momento entre Estados Unidos y el resto de los países, cuáles eran los conflictos geopolíticos existentes en torno a Estados Unidos. Es decir, que el hecho histórico se comprende solamente en su contexto. Esta es otra mirada.
Fíjense que estas miradas no necesariamente se excluyen entre sí en principio, pero son formas de abordar los fenómenos de manera diferente, ¿no? Y el contextualismo toma un concepto, aborda un concepto, mejor dicho, que es el concepto de coligación. ¿Qué significa la coligación? Bueno, significa que la coligación consiste en identificar los hilos que ligan al individuo o a la institución con su presente cultural. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Hola, ¿están ahí? Sí. Sí, ese sí lo podría decir de nuevo, por Ahora favor. los vamos a repasar todos, pero déjenme ir al Buenísimo. organicismo. ¿El organicismo en qué consiste? El organicismo pone el foco en plantear que más allá de las individualidades, esas individualidades están integradas en una estructura general y que lo que se necesita es estudiar al proceso histórico como un órgano, es decir, como un órgano social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde está lo macro y lo micro, pero lo micro a su vez está dentro de lo macro. Es decir, el organicismo, como la palabra bien lo indica, entiende o pone el eje en pensar, en tramar, en argumentar, más que en tramar, en argumentar, perdón, en argumentar de forma tal que se pueda comprender lo real como un órgano, como una estructura dentro de la cual habitan los individuos y donde las reglas de juego de comportamiento individual están encuadradas dentro de ese órgano. Entonces, repasemos las 4 formas de argumentar. El mecanicismo busca leyes. El organicismo entiende la estructura social como un órgano, y ese órgano hay que explicarlo. No alcanza con explicar los comportamientos individuales. El contextualismo dice, perdón, no, para poder entender un hecho histórico determinado hay que contextualizarlo. No alcanza con, el hecho histórico no se agota en sí mismo, depende de un contexto. Mientras que el formismo lo que busca es simplemente identificar las diferencias e identidades de un objeto específico histórico con respecto a otros objetos similares para poder entender las particularidades de ese objeto histórico. Estos modos de argumentar, como les decía, no necesariamente son contrapuestos, pueden complementarse, pero ponen el foco en distintas formas de explicación. Dicho esto, ahora sí escucho preguntas o dudas que tengan. Profe, en el formismo, ¿cómo era que habías dicho de que toma un objeto y lo compara con uno de otro contexto histórico o uno similar al mismo contexto? Eso no entendí. Claro, exacto. No, básicamente es, lo voy a poner más sencillo, pero se puede pensar con respecto a un hecho histórico. Vos decís, bueno, a ver, vos querés entender la caída de las Torres Gemelas, ¿no? E interpretás que la caída de las Torres Gemelas es un atentado terrorista, ¿está bien? Ahora, ¿ese atentado terrorista tiene alguna particularidad, algo que lo diferencie de otros atentados terroristas? Esa es la pregunta del formismo. Sí, Esa es la pregunta del formismo, ¿sí? O sea, ¿qué identidades y diferencias presenta ese hecho histórico con respecto a otros hechos históricos? Si entendemos las identidades y las diferencias de un hecho histórico con respecto a otro, vamos a entender mejor ese hecho histórico. Y de lo que se trata es de entenderlo, va a decir el formismo. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más elemental todavía, si yo quiero saber qué es una mesa, tengo que empezar a diferenciar tengo que empezar a diferenciar y poner identidades y diferencia entre una mesa y cualquier otro objeto. ¿Para qué? Para poder entender mejor qué es una mesa. ¿Sí? Si yo quiero entender
cómo funciona un determinado país, necesito comprender cómo funcionan políticamente o económicamente o socialmente otros países. Entendiendo cómo funcionan otros países y comparando esos países con el país que quiero entender, voy a entender mejor al país que tenía como objeto de investigación. ¿Se acuerdan que yo les había planteado esta frase en algún momento? El que solamente estudia un país no entiende ningún país. Esa es una frase típica del formismo. ¿Me siguen? Sí, ahí entendí mejor. Muchas gracias. ¿Sí? O sea, yo no puedo entender qué es un determinado objeto si no lo comparo con otros objetos para dar cuenta de las identidades y diferencias. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Profe, ¿a qué se refiere con olas de mar que dice ahí? Ah, sí, está buena esa metáfora. Es como si dijésemos lo siguiente: pensemos lo real como un mar, ¿no? Y los hechos históricos vendrían a ser las olas de ese mar, ¿no? Entonces diríamos, bueno, ahora, una ola determinada no se entiende si no es en el contexto del mar que la rodea, ¿no? Cada ola va a ser un hecho histórico. Ahora, esa ola no podría existir si no estuviera en el mar. La ola por sí misma no se entiende si no es en el contexto del mar, ¿sí? Por eso uno podría pensar a cada hecho histórico como una ola de mar. Ahora, la ola por sí misma no se entiende, no se explica si no es en el contexto del mar, ¿sí? Sí, sí, perfecto, ya entendí. Por Y eso lo que plantea el contextualismo es, necesitamos contextualizar el hecho histórico. La ola por sí misma no se explica como tal. La ola existe adentro del mar, no en otro lugar. Entonces necesitamos cada hecho histórico ponerlo en el contexto de ocurrencia, en su contexto de ocurrencia, que como está en un contexto de ocurrencia, nunca se explica por sí mismo ese hecho histórico, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, este concepto de coligación. En esta operación, el objeto de la explicación es identificar los hilos que ligan al individuo o al hecho histórico o a la institución con su contexto. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en el momento en el cual se produce el derrumbe de las Torres Gemelas? ¿Pasaba algo más? ¿Cuál era el contexto socioeconómico, político, geopolítico, militar? ¿Cómo se relacionaba Estados Unidos con el resto de las potencias? Todo eso, diría el contextualismo, son elementos de la explicación de por qué se derrumbaron las Torres Gemelas. Es necesario analizar el contexto, diría un contextualista. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Lo del organicismo, ¿no? ¿A qué se refiere con que una entidad integrada es mayor que las otras entidades? ¿Quién me está hablando? ¿Tu Yo, nombre? Brian. ¿Cómo? Brian Pañagua. ¿Cómo? Brian Pañagua. Brian. Brian, ¿vos te considerás un individuo Sí, y pensás que lo que ocurre en tu vida, sea lo que sea, bueno, malo o más o menos, todo lo que te pasa por tus propias acciones individuales o hay cosas que no se explican solo por tus acciones individuales? mitad y mitad. O sí, solo por mis... Las dos cosas. Las dos cosas. Ahora, un organicista te diría, lo que pasa en tu vida no se explica por tus acciones, tus meras acciones individuales. Dependen de todo el contexto social que te rodea. Porque vos vivís en una sociedad, en la sociedad, en este caso, en la sociedad argentina, podríamos pensar hasta en una sociedad mundial donde rige un sistema capitalista que determina que los individuos se tengan que comportar de determinada manera y no de otra. Por lo tanto, vos formas parte de un engranaje mucho más general, donde lo que te sucede no depende de tu comportamiento individual solamente, sino de un conjunto de variables explicadas por el órgano social. Sí. ¿Y eso sería la entidad integrada?
La entidad integral sería, por ejemplo, el sistema capitalista mundial. Ah, listo. ¿Sí? Listo. Existe Lo una entendí. entidad integrada, un organismo. ¿Cuál es ese organismo? El capitalismo mundial, cuya importancia es mayor que cualquiera de las entidades individuales que lo componen, de forma tal que el hecho de que vos puedas o no puedas conseguir trabajo no depende unilateralmente de tu comportamiento individual, sino del hecho de que hay un sistema económico que en determinado momento produce más desempleo que en otros momentos. No es lo mismo buscar trabajo cuando hay 18% de desocupación que buscar trabajo cuando hay 5% de desocupación. No es lo mismo buscar trabajo cuando hay pandemia que buscar trabajo cuando no hay pandemia. Ujú. ¿Cuáles le parecen que van a ser los resultados? ¿Van a ser más favorables o menos favorables en un marco de pandemia buscar trabajo? Sí. Va a ser más escaso. ¿Va a ser más fácil buscar trabajo en un marco de pandemia? No, es difícil. No, 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 más difícil. probablemente sea más difícil. Ahora, si hay 18% de desocupación, ¿piensan que les va a resultar más fácil o más difícil encontrar trabajo que si hay 5% de desocupación? Si hay 18. Si hay 18 es más fácil encontrar trabajo. 6-5. Desocupación de desempleo, desocupación de población. Eso no entendí. Desocupación es desempleo. Hay gente que activamente busca trabajo. Ustedes piensan que si hay un 18% de desocupación, es decir, un 18% de gente que busca activamente trabajo, ¿sí? En relación al total de gente que está activa en el mercado laboral. ¿Ustedes piensan que si hay un 18 van a encontrar más fácilmente trabajo que si hay un 5% de desocupación? No, si hay un 5. Si hay un 5 es más fácil o más difícil encontrar trabajo. Es más fácil si hay un 5. Es más fácil si hay un 5. ¿Por qué? Porque si hay un 18% de desocupación, eso significa que hay un montón de gente como yo buscando trabajo. Eso significa que yo tengo una situación donde compito con más gente que en el caso que hubiera 5% de desocupación. Como compito con más gente, es menos probable que consiga trabajo porque hay mucha gente buscando trabajo igual que yo. Y van a entrar en primer lugar los que estén más calificados que yo al puesto que esté buscando. ¿Se entiende? O puede ser que consiga rápido igual, pero eso sería por circunstancias que tienen que ver con mi individualidad, por ejemplo, que tengo en promedio más capacidades que el resto, podríamos decir. Pero de todas formas, en términos generales, voy a tardar más tiempo en encontrar trabajo si hay un 18% de desocupación. ¿Por qué? Porque la ocupación no depende solamente de mis condiciones individuales técnicas, ¿sí? Sino que también está relacionado con que, por ejemplo, haya actividad económica. Si no hay actividad económica, si la actividad económica está parada, las empresas dejan de buscar contrataciones. Y eso no depende de cuán bien o mal esté capacitado. Depende de que haya, demanda de fuerza laboral. Si no hay demanda de fuerza laboral, por más que yo sea un genio capacitado, por ahí no consigo trabajo igual. Eso quiere decir que hay circunstancias que no dependen de las individualidades que componen el órgano, sino que están determinadas por la estructura orgánica de la sociedad. ¿Más preguntas? O sea que el organismo, la entidad integrada sería el capitalismo y las otras entidades sería el individuo. Exactamente. Ujú. En el caso que estamos analizando, en el ejemplo que estamos analizando, sí. Listo, gracias. Podríamos pensar, por ejemplo, en la sociedad feudal, el vasallo tenía posibilidad de dejar de ser vasallo y eran mínimas esas posibilidades. ¿Por qué? Porque por las condiciones históricas en las que se desarrolló su vida, ¿no? O sea, en la sociedad feudal o sos vasallo, o sos señor, o sos un bárbaro, mucho más no te queda para hacer. Bueno, en lo que sos va a estar de alguna manera estructurado, o más que estructurado, diríamos delimitado, por las condiciones de ser del órgano en el que vos vivís, del órgano que integrás, que en este caso es una sociedad feudal. Sí. Esa es la forma de pensar del organicismo. ¿Qué más?
Bueno, la clase que viene vamos a ver... vamos a Profe, este trabajar... PowerPoint ya se subió, ¿no? ¿Cómo? Esta diapositiva ya se Sí, subió, ¿no? sí, sí, ya la subí, ya la tienen. La clase que viene lo que vamos a trabajar es el modo de implicación ideológica y los tropos, que esto es lo más difícil, y los tropos. Y con esto ya vamos a ir terminando el desarrollo que hace White sobre modos de explicación histórica, ¿sí? Como alternativa a las leyes. Bueno, seguimos la clase que viene, ¿les parece? Sí. Buenísimo. Profe, una pregunta. ¿Del final se sabe algo? No sé si tuvo la reunión al Final, final o... no tuve la reunión, no la pude, me tengo que hablar por teléfono con el titular de cátedra porque no pude estar en esa reunión, pero sí, el examen final se va a tomar en forma virtual. Ni bien hable con el jefe de cátedra, los informo, los mantengo informados, pero sí, se va a tomar el examen de forma virtual, eso ya está definido. Las circunstancias particulares en las cuales se va a tomar ese examen se las voy a decir a la brevedad. De todas formas, hasta fines de agosto tenemos clases, ¿no? Claro, hasta el 1 de septiembre, ¿no? Sí, hasta, Va, no el 1. recuerdo exactamente la fecha, la fecha de finalización estaba en el programa de la materia, que la tienen en el Classroom, pero sí es hasta fines de agosto la cursada. Buenísimo. Así que bueno, Gracias, profe. bueno, nos vemos la clase que viene el viernes. Hasta luego, profe, nos vemos. Un beso a todos. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego. Un saludo, nos vemos. Chao. Chau, chau.